Señores, bendiciones una vez más. Seguimos compartiendo la palabra del Eterno, de Yahweh, en el nombre de Jesús. Y quiero seguir fluyendo en este día 13 de febrero, año 2024, bajo el tema la resistencia al enemigo. Resistiendo al enemigo en la oración. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esto es uno de los textos que obviamente se mencionan cuando se habla de guerra espiritual. Pero obviamente nosotros tenemos que comprender cuál es la dimensión, cuál es la justa dimensión para la palabra resistir. Resistir implica que tú no vas a estar abriéndote frente. Resistir no significa de que no es que alguien o de alguna manera tú tengas brechas abiertas, no nada de eso. Que mucha gente dice, no, que son brechas abiertas que tú puedes tener o que te abriste algún frente. No. Cuando habla de la resistencia, se está hablando de un ejercicio permanente por medio de la fe, donde nosotros tenemos que actuar en obediencia, actuar en consecuencia, actuar en obediencia a lo que la palabra dice y actuar en consecuencia cuando se presenta la circunstancia de que el enemigo trata de enfrentarte. La Biblia dice que Satanás anda como león, no es que era un león, como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate bien que tú puedes tener puertas de parte de Dios abiertas y la puerta que Dios abre, obviamente nadie la cierra, y si Dios la cierra nadie la abre, pero hay una condición para que esa puerta, obviamente, aún estando abierta, siga abierta y tú puedas seguir fluyendo en la bendición del Eterno. ¿Cuál es esa condición? Que tú tienes que estar permanentemente bajo la cobertura de la presencia. Y si estar bajo la cobertura permanente de la presencia del Espíritu Santo, pues también debes utilizar las armas espirituales que tú tienes entregadas por Dios. De manera que debes usar la espada de manera correcta en el momento preciso y en la ocasión y el momento y las circunstancias específicas donde el enemigo te enfrente. Por eso se nos manda resistir. Resistir no es huir, sino enfrentar al enemigo. Y resistir en el lenguaje original del hebreo significa oponerse. O sea, algo que te enfrenta en contra para que tú no logres los objetivos, las metas y los sueños y los propósitos que el Padre ya, obviamente en este caso, te ha entregado. Entonces, resistir significa armarse de la sabiduría, de la capacidad, de la determinación, la valentía y la destreza para saber en el momento cuando el enemigo tú lo tienes cerca y te está presentando una oposición, te está resistiendo para que no se ejecute la voluntad de Dios. Inmediatamente, como alguien dijo en una ocasión, si el enemigo está cerca, repréndelo en el nombre de Jesús. Si está cerca, repréndelo. Si está lejos, resístelo. Si está cerca, repréndelo. Si está lejos, resístelo. ¿Cuál es la diferencia entre resistir y reprender? Bueno, la diferencia entre los dos términos, que resistir significa oponerse, cuando alguien tú lo tienes en contra, ¿entiendes? Cuando tú estás en un ring y tú quieres buscar la manera de permanecer siempre en expectativa para que el oponente no te derribe, pues tú tienes que, para mantener siempre en expectativa, vigilante, tú tienes que permanecer activo para que el enemigo, pues no, si tú te descuidas en algún momento, pues puede ganarte ese round, como decimos nosotros en Latinoamérica, te puede ganar ese round. Fíjate bien que la pelea obviamente se compone de quizás de 13 o 14 rounds y al final se define el ganador, pero aquí es posible que tú pierdas 2 o 3 rounds y que más adelante gane 10 o 11 y con 11 tú ganas si en algún momento diste buena puntuación. No es que has perdido la pelea, es posible que tú pierdas en algún round y hasta te noqueen, ¿por qué no? Pero cuando tú te levantas de nuevo y arrancas y tú demuestras resistencia al oponente, pues tú puedes lograr a vencerle y ganarle la pelea. De manera que estamos llamados a ser como es el boxeador en el ring, que se levanta, que aunque recibes golpes, aunque el enemigo lo enfrenta, a veces lo acorrala, a veces le da golpe, bien, porque todo aquel que anda en la guerra, pues es muy difícil que quizás no se le pegan que sea un rasguño, pero sí debe entender que debe resistir, debe enfrentar, hay que ser valiente. Y para ello debemos saber utilizar las armas, las armaduras espirituales.
La palabra. La palabra es la espada del Espíritu, como dijo el apóstol San Pablo. De manera que hay que resistir. Resistir no es un asunto de huir, sino resistir. Si está lejos, repréndelo. ¿Por qué hay una diferencia entre reprender y resistir? Bueno, cuando hablamos de reprender, tenemos que referirnos a los principados. Los principados son los arquitectos, los que diseñan los ataques. Por ejemplo, los generales no van ellos mismos a ejecutar el diseño, el plan que ellos tienen para una ciudad, ¿no? Los generales tienen sus subalternos y ya dan las órdenes para que los subalternos le ejecuten. De manera que cuando nosotros podemos de manera anticipada por el Espíritu saber estas estrategias de que el enemigo está diseñando en contra de nosotros porque se nos revela por el Espíritu Santo de manera anticipada, debemos estar siempre pendientes a la guianza e instrucción divina del Espíritu Santo para entrar en ayuno y oración, para que cuando llegue el día de la prueba, tu fe no falle, como lo dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Mira, Satanás ha rogado ha presentado una demanda en tu contra ante mi Padre, ante el reino de Dios, para que tú seas zarandeado. Pero yo he rogado a mi Padre para que cuando llegue el día de la hora de la prueba, tu fe no falle. Él dijo que no iba a fallar, que no iba a fallar. Entonces el Señor le dijo, mira, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y así sucedió. Pero ya Jesucristo había presentado la oración intercesora para que cuando llegue el día de la prueba Él no fallara. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Si está lejos, o sea, cuando dice que está lejos, es que de manera anticipada ya tú recibes mediante un traslado en el tiempo. Dios te traslada en el tiempo y te muestra la visión anticipada, los diseños, todos los movimientos del enemigo. Entonces, no es para que tú te quedes inerte, es para que tome acciones. Comienza a orar. Señor, mira que viene una prueba en el camino. Tú te vas preparando, o sea, tú estás en una especie de entrenamiento en la guerra y tú estás combatiendo antes de que llegue el día, tú estás combatiendo, tú estás reprendiéndolo antes de que llegue. Porque es la única manera que tú vas a ser victorioso si tú lo reprendes antes de que llegue. Antes de que se manifieste, tú lo reprendes. Y en el mundo espiritual eso se manifiesta, eso tienes unos resultados. Antes de que se manifieste el ataque, tú lo reprendes. Por tanto, cuando llega y se manifieste el ataque, la resistencia se hace más fácil porque no podrá detener la bendición que Dios te entregó. Entonces, sucedió eso con relación a una que otras ofrendas que los hermanos están siendo tocados. Y de repente, yo cuando me dirijo a una hermana, y la hermana me dice que recibió una orden del Espíritu Santo, una orden del Señor, y el Señor le dijo, mira, hazlo, porque yo estoy en el asunto. Así que el Espíritu Santo le habló. Y la hermana fue y presentó su sacrificio, presentó la ofrenda. Dice que cuando llega a la agencia de envío, allá le hicieron un interrogatorio que solamente faltó que le pusieran a llenar un cuestionario y que afirmara. Mire, ella entendió, porque ella lo percibió por el Espíritu, si hay una resistencia. Y ella entendió que el Espíritu Santo le dijo, hay una resistencia. Y me llamó, me salió, varón, puedo percibir por el Espíritu que hay una resistencia porque me la pusieron incómoda. Me hicieron, qué sé yo, cuántos cuestionamientos. Digo, sí, tiene razón, porque ayer yo sentí lo mismo cuando fui, que otra hermana también me puso algo ahí cuando fui. No me lo quisieron entregar, porque obviamente me dijeron que después que uno retira de manera consecutiva 2 o 3 ofrendas, 4, le dicen que no, que es una política de la empresa, que tú tienes que esperar 30 días, que yo que sé cuándo. Y yo lo que hice fue que desistí de eso. Además de lo caro que te cobran esa compañía de envío. Entonces yo lo que hice fue que agarré y desistí de eso. Digo, bueno, póngala por el banco. Además que por el banco es más segura. Por el banco es más segura. Entonces, recibí, dice ella, no, puesto que cuando esto ocurre, a veces son brechas abiertas, a veces pueda que sean ofrendas contaminadas, a veces que sean otras cosas, que uno no se dé cuenta, que el Señor le revele. Cuando yo digo, no, pero está fácil, vamos a preguntarle ahora mismo. Entonces el Señor me dice, no, lo que pasa es que yo lo estoy permitiendo para entregarte algo nuevo, para darte un mensaje nuevo. Y el mensaje está sobre la base de la resistencia. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al enemigo. Y me dijo, así me lo dijo. O sea, tanto el que envía la ofrenda como el que la recibe tienen que orar. Tienen que orar.
Gloria a Dios. Por eso que en las iglesias, cuando se van a presentar las ofrendas, siempre el que las recibe, que obviamente las recoge, pues presenta las ofrendas, y cuando la presenta las ofrendas y da gracias, hay unos códigos que se desatan. A través de la bendición se desatan bendición y se desatan maldición. Entonces, quisiera mencionar la ofrenda de Caín y Abel. La ofrenda de Caín y Abel. Y la ofrenda, dice la Biblia que la ofrenda de Abel, a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín. ¿Y por qué? Porque no dice que no le agradó la de Caín, la de Caín, dice que le agradó más. Es que hay ofrendas que tienen unos olores o huelen más que otras, que tienen unos matices y unos trasfondos que el Padre se siente más a gusto, y que esas ciertas ofrendas, como yo grabé el tema que se llama la ofrenda de memoria, como Dios le dijo a este hombre que era soldado, a Cornelio, dice que su ofrenda fue inscrita en el libro de memoria. ¿Entiendes? Pero también hay otra, la viuda, la que echó las dos, aparecen los nombres de ellos ahí en la Biblia, y no aparecen ahí por coincidencia. Es que cuando se tiene este matiz, esta característica de tú sembrar la primicia, de tú dar lo mejor de tu corazón, de tu vida, eso va conectado no solamente a lo literal, es que tú lo haces de todo corazón. Entonces esto alcanza un testimonio ante la presencia de Dios, y esa ofrenda, ese diezmo, esa semilla, o esa primicia que tú haces, si tú la haces de corazón, esto alcanza un testimonio, y eso tiene un poder, que esos méritos que alcanzan delante de Dios por la actitud y que tú tomas de hacerlo de esa manera, eso tiene un poder que cualquier maldición que se pueda levantar en el infierno en contra de ti, esa ofrenda habla por ti. Así como sucedió que cuando Caín mató a Abel, el Padre le dijo: la sangre de tu hermano clama desde la tierra hacia mí. ¿Qué fue lo que pasó entonces con la ofrenda de Caín? La ofrenda de Abel. Dice que ella habló, la sangre habló. Bendito sea el Señor. Así vemos también que la ofrenda tiene unos olores. La ofrenda puede darse que tiene una dimensión de diferentes olores. Esos diferentes olores están conectados a dimensiones en cuanto a la forma de ofrecer el sacrificio. Y la Biblia habla de olor grato, sacrificio de olor grato, o sea, que son agradables al Señor. ¿Por qué Dios se agrada a uno más que de otro? ¿Es que acaso se da con dolor y con necesidad? ¿Es que acaso hay mucha gente que no lo hacen de manera abnegada, sin la intención de esperar nada a cambio, con todo corazón? ¿Será que hay personas que no titubean a la hora cuando el Padre le pide que hagan un sacrificio? ¿Será que esas personas no resisten al Señor cuando Él le dice haz esto o aquello? Y no solamente eso, sino que van y toman de lo mejor, no toman de lo que nos sirve, sino que toman de lo mejor. ¿Será acaso a esa característica que se refiere al olor a la ofrenda? Es posible, porque dice la Biblia que Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que la de Caín. Significa que hubo una que alcanzó un testimonio para glorificar el nombre de Dios, y Abel fue honrado, pero más sin embargo el otro no fue honrado de la misma manera que su hermano, y esto despertó una envidia en ambos, que hubo una confrontación y uno mató al otro. Eso sucede muchas veces, que vamos a tener las personas ahí, y que quizás tú hagas un comentario como uno que yo hice, y parece que a alguien no le acertó bien, y tenía una espina porque el monstruo que llevaba adentro se le despertó. Y esta hermana salió comiéndome, y salió del grupo, y comenzó a hacer una serie de cuestionamientos y de acusaciones. Pero esa misma hermana nunca ha puesto una ofrenda y comenzó a buscar la quinta pata al gato, que yo dije esto, que tenga cuidado. Digo, hermano, usted se termina de buscar un juicio, pues yo sé lo que estoy haciendo. Ningún mensaje que yo estoy subiendo lo estoy subiendo en mi propia cuenta. Tenga usted cuidado más bien como usted está hablando, porque usted está presentando una acusación seria y grave, hablando de que yo dije esto y que yo hice aquello. Usted no me conoce. Yo no acepto eso, que sí, o que digo, bueno. Entonces, la resistencia. Fíjense bien que el enemigo se puede esconder en estos menesteres
hasta en la vida de cualquier hermano que abra su boca para tratar de acusar al hermano porque se le despierta en envidia, se puede abrir una brecha. Entonces tenemos que estar preparados para resistir al enemigo. ¿Por dónde estaba el enemigo resistiendo? Estaba utilizando una misma hermana que estaba abriendo su boca para presentar una acusación y hacerla verse de fiscal ante el tribunal de Satanás para lanzar una maldición y el enemigo pudiese ralentizar, pudiese manipular, pudiese utilizar esa brecha que era ella, la puerta por donde él estaba entrando para traer una maldición para que los demás hermanos, para que el mundo espiritual detuviera la bendición y no llegara y se me cerrara la puerta a mí, o sea, se nos cerrara la puerta a todo, porque desde que la puerta se le cierra la cabeza también a los demás que están bajo su cobertura se le cierran y comienza la maldición. ¿Están viendo lo delicado que es esto? Entonces, la resistencia, hay que orar tanto el que la recibe como el que la va a enviar. Porque obviamente usted, antes de presentar una ofrenda, gloria a Dios, usted debe primero ponerse de acuerdo con Dios. Su corazón, su altar, sus emociones y sus sentimientos deben estar limpios. Sus manos deben estar puras. Sus manos deben estar limpias, su corazón debe estar limpio, sus pensamientos deben estar puros. Porque Dios no se agrada que tú hagas sacrificio en saco roto. Dios no se agrada que tú, Dios le agrada más la obediencia que los muchos sacrificios sin sentido. De manera que se hace necesario comprender todo y cada uno de estos aspectos y resistir al enemigo. Resistir al enemigo, aunque tú tengas la puerta abierta, tú debes de entender que van a haber oposiciones. Aunque tú tengas la puerta abierta, van a haber oposiciones para que te detenga, para que deje de fluir, para que se deje de manifestar lo que el Señor ya entregó. O sea, esto es una guerra incesante, es permanente y no nos podemos descuidar. Ojo, no nos podemos descuidar porque obviamente tú entiendas que tienes puertas abiertas y que estás recibiendo y que Dios te usa. No, la guerra es incesante, es permanente. Obviamente hay que someterse a Dios, resistir al enemigo y de vosotros huirá. Así que quería traerle este corto mensaje, esta corta reflexión, para que si usted tiene la intención de hacer algún tipo de sacrificio, sea ayuno, sea oración, sea ofrenda, sea premisa, sea diezmo, sea voto, sea responsable en sus asuntos para con Dios y pídale dirección y guianza que Él se la da para hacer cualquier cosa, para que después no digan, no, que fue que me manipularon, no, que fue que me indujeron. Yo entiendo que Dios habla, Dios dirige, Dios guía, Dios enseña, Dios instruye. Por lo general estos mensajes el Señor me lo está dando para edificar a los hermanos en cuanto a la fe se refiere, para que no se hagan engañados, para que ellos entiendan que obviamente el Padre quiere guiarle y enseñarle a cómo adorarlo de la manera correcta. Y una forma de hacerlo es conociendo los temas, conociendo los principios normativos que rigen este aspecto de la adoración. Conociendo las normas, los principios que rigen la forma correcta de cómo nosotros presentar una ofrenda ante Dios que sea grata, que sea agradable, que el Señor no te la rechace. Hay gente que Dios le pide que hagan sacrificio. Hay otros que lo hacen de manera voluntaria o por iniciativa propia, perdón, porque todos deben ser voluntarios. Todos deben tener el matiz que es voluntario, no por obligación ni por coacción, porque nadie te lo exija o te manipule. No, eso no sirve así, eso no funciona. Debe ser de manera voluntaria, alegre, no por dolor ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Cuando vayamos a hacer algo, hacerlo con amor. Bendito sea Dios. Porque obviamente eso es lo que trae buenos resultados a tu vida. Y el Padre obviamente se presenta esto en tu vida como una especie de examen. Porque dice, probame en esto y verás cómo abro la ventana de los cielos. Pero ese sacrificio debe ser presentado en obediencia. No es verdad que tú llegas nuevo a un sitio y ya de verdad no te están exigiendo que debe presentar esto, que debe llevar esto. Y si no lo trae, te ponen en disciplina. Eso no es de Dios, eso es manipulación. De manera que mi característica, mi visión o la visión que el Señor me ha entregado es enseñar a los hermanos, antes de que presenten un sacrificio, enseñarles cómo deben hacerlo. Cómo deben hacerlo para que ese sacrificio tenga sentido ante la presencia, para que sea grato. Porque es lo que me vienen diciendo. Mis hijos no saben adorarme. Mis hijos no se les enseñó a adorarme. Muchos de ellos no saben adorarme en esto, en aquello, en aquello, en aquello. Entonces, estos mensajes, el que quiera venir con una acusación delante de Dios o dejarse usar del diablo para acusarme, está perdiendo su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque esos temas son de edificación, son de reedificación. Dios me dijo, soy un reformador.
Y por algo los hermanos me llaman y están siendo impactados, porque esos temas casi nadie los toca. Nadie los toca. Lo que te dicen es traiga su diezmo, pero no te enseñan no te enseñan lo que hay detrás, la interpretación real de que te trae el Espíritu Santo, para que tú aprendas cómo es que tú debes presentar esa ofrenda a Dios, qué condiciones se dan para que esa ofrenda sea aceptada ante Dios, cómo se debe tener el corazón, cuál debe ser la actitud, cómo presentar cada una de ellas. No te lo enseñan. Entonces, antes de que una persona vaya a diezmar o ofrendar, o a hacer un voto o una primicia, usted debe enseñarle lo que la Biblia dice. ¿Para evitar qué? Para evitar manipulación y para que ellos no siembren en saco roto, porque eso no trae ningún resultado. Usted sembrar una semilla en un terreno incorrecto es lo mismo que echar lo suyo en un saco roto. Es lo mismo que echar lo suyo en un saco roto. Honrar manto, como dijo alguien, honrar un manto en pura brujería, un manto contaminado. Es lo mismo que usted sembrar lo suyo en un campo que no es fértil. Usted no va a encontrar ningún resultado, usted no va a tener ningún resultado porque la fuente está contaminada. Ay, y hay que honrar al apóstol, que hay que honrar al profeta, que hay que honrar al pastor, sí, la Biblia lo dice. Pero ¿y el pastor está consagrado? El pastor está edificando, el pastor está enseñando correctamente, tiene la revelación, tiene la aprobación, tiene la aprobación, está instruyendo a las ovejas, está alimentando a las ovejas, es un verdadero guía espiritual. Le está enseñando a las ovejas cómo adorar el nombre de Dios de manera correcta. Entonces esas son cosas que hay que resistirlas. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Hay que resistirla con la palabra. Y eso es lo que el Señor está haciendo conmigo, utilizando su palabra y el poder de su Espíritu Santo en mí para revelar e interpretar lo que está escrito ahí, que muchos años lo vinieron manipulando y engañando a mucha gente. El que obviamente me diga otra cosa, que a estos temas no le gustan, ese es su problema. Aquí no andamos buscando nada de esto. Aquí lo que estamos dando es la palabra del Eterno, que usted aprenda a adorar a Dios. Después que usted aprenda a adorar a Dios y lo haga con amor, entonces usted verá los resultados de cómo Dios se va a volcar a su favor, porque eso le va a bendecir a usted. Y Dios abrirá la ventana de los cielos. Así que quise traerle este pequeño mensaje, esta pequeña disertación en este día sobre la resistencia en la oración en todo tiempo. Preguntar, Señor, antes de presentar un sacrificio. Orar, recibir la guianza y la instrucción, que me llama sobremanera, que muchos hermanos sin yo conocerlo me están llamando en Latinoamérica. Varón, un sueño. Gente de lejísimo, del otro lado del mundo me llaman. Tuve un sueño con usted, varón, y estoy pidiendo reconfirmación porque yo sé que yo quiero. No abren bien el chat y no bien estamos hablando de una vez. Dios le dice, mira, es así, soy yo que te estoy tocando algo así. Comienzan y Dios lo sacude. O sea, soy yo que estoy pidiendo, hermano. O sea, usted antes de hablar de un ministro del Señor aprobado y que ha sido enviado y una voz autorizada, usted tiene que tener mucho cuidado, usted tiene que comprar un cepillo, lo voy a decir duro. Pues si usted se le metió el diablo para empezar a hablar de un ministro que anda en esa condición, usted tiene un juicio de Dios activo. Usted lo primero que tiene que comprar es un cepillo de esos de alambre que se utilizan para cepillar los motores cuando cogen mucho sedimento y mucha grasa en los talleres de mecánica. Usted agarra ese cepillo, lo mete, antes de hablar cosas en contra de un ministro, usted agarra ese cepillo, lo mete en el fuego, y después que usted lo mete en el fuego, usted comienza a cepillarse el corazón y le dice, Señor, saca toda la escama y todo lo sucio que hay dentro de mi corazón y limpia mi boca, porque no quiero pecar contra ti, contra tu hijo que tú levantaste. Es mi recomendación a cualquiera que se ponga a hacer eso que hizo esa hermana hoy, Gloria, de que comenzó a dejarse usar del diablo. Y yo oro por ella para que en el nombre de Jesús, después que caiga en cama y esté quebrantada y no encuentre qué hacer, pues me llame. Y estaremos esperando la llamada, que yo la perdono, si Dios me da la autorización, si es que verdaderamente lo hace de corazón, porque hay muchos que te llaman y que perdóneme, pero siguen todavía con el lingote atravesado y te tienen tragado. Entonces tú tienes que tener cuidado, porque tenemos que aprender a descubrir los Judas. No se puede ser ingenuo cuando tú tienes los Judas al lado, porque obviamente Jesucristo sabía quién era Judas, andaba con él, bebía con él y le administraba los recursos del ministerio, pero él era ladrón, el hombre tenía codicia. Y todo codicioso siempre va a tener una posición de irreverencia, de irrespeto, de traición, porque el codicioso es ladrón. El codicioso no le gusta entregarse. El codicioso no se entrega ni se deja entregar. Ni se entrega ni se deja entregar. Imagínense si él no se entrega ni se deja entregar, va a entregar recursos. Entonces esas personas que hablan en contra de esos mensajes están bien mal. Y yo lo que les exhorto es que se arrepientan. Como esa hermana que pecó contra el cielo esta mañana. Pecó contra Dios. Inderé por acá, andaré por así. El Señor me dice que la va a tirar en cama, ¿verdad?
La va a tirar en cama. La va a tirar en cama. Porque su corazón tiene lepra. No quiere aprender a adorar a Dios y está cuestionando lo de Dios. Esa mujer activó la ira de Dios. Me dice, activó la ira de Dios. Ojalá ya vea este mensaje hasta el final. Activó la ira de Dios. El Señor te va a dejar en vergüenza, hermana, y te va a tirar en cama. Por cuanto ha blasfemado a un ministro ungido por Dios, revestido de un manto de autoridad. Te va a avergonzar el Señor. El Señor me dice que en Latinoamérica no honran a mis ministros. La mayoría no saben honrar a mis ministros, me dice el Señor. Pero este es el tiempo de que se sujeten y se sometan a mi principio que yo he establecido, dice el Señor. Porque a mi iglesia fui yo que la establecí, la diseñé. En ese mismo orden debe caminar y andar y respetar. Los mantos de autoridad son uno sobre otro. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oro por cada uno de los hermanos que verán este vídeo para que se edifiquen y aprendan a resistir al enemigo. Aún en el momento que quieran presentar un sacrificio, una ofrenda, un ayuno, una oración, lo que sea, que primero oren y presenten su interior para que esa ofrenda, ese sacrificio pueda ser aceptable. En el nombre de Jesús. Señores, será hasta una próxima entrega donde estaremos por estos medios disertando la palabra del Eterno y edificándoles para la gloria y la honra del Señor. Amén.